un papelito para no olvidarte las cosas. ¿Cómo llaman esto Un en acordeón. español? ¿O qué? ¿Un acordeón? Acordeón, así es. Acá decimos que es una cola, pero una cola no el sentido de la palabra en español, pero una cola como si fuera un pegamento. Ya, Está pegada ahí. listo. Se supone que en este momento estamos en vivo. Voy a revisar en mi Facebook. Sí, ya estamos en vivo. Listo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Flavio, ¿me oyes? Sí, perfecto. Moy, ¿nos escuchas? Yo también. Perfecto, vamos a dar, apenas son las 5, empezamos a las 5:05 si les parece bien, para darle chance, ya se está empezando a conectar algo de personas. Por supuesto. Traemos por ahí un desfase siempre de tiempo, aproximadamente unos segundos, 10 segundos. Buenas tardes, Jaime, ¿cómo están? Hola, José Ramón. Buenas tardes a todos. Espero si me escuchen. Todo bien, Moy, sí se oye. Perfecto. Hola. Buenas noches desde Brasil. Buenas tardes para ustedes de México. ¿Qué horas tienes allá, Flavio? 7:02. 7:05 por decir. Flavio, no sé si pudieras ir compartiendo tu pantalla para asegurarnos que se vaya viendo bien. ¿Me les parece bien? Todo parece ser que sí, que va bien. ¿Sí? ¿O dejo a Moy que lleve su parte? ¿Cómo quieren hacer? Ah, es correcto. Se me olvidaba que Moy es el que inicia. Si puedes dejar de compartir y que Moy empiece mejor. Así es. Moy, ¿puedes compartir tu pantalla? Claro que sí.
Listo. Ahorita esperemos poquito. Acuérdense que traemos por ahí un pequeño desfase. No sé si puedas poner tu teléfono, Moy, para que puedas ver como que en tiempo real cómo nos ve la gente por cualquier cosa. Sí, ya lo estoy siguiendo aquí también por el Facebook. Ok, perfecto. Pues ya estamos listos. Son las 5:04. Démosle un minutito más y empezamos. Sí, tengo abierto también acá. Sí, por Perfecto. supuesto. Listo. Pues son las 5:05. Si quieren empezamos. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestro webinar impartido por el ingeniero Flavio Matarazzo y por el ingeniero Moisés Moreno. Les cedo la palabra. Moy, si gustas empezar. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Ok, pues bueno, muchas gracias a todos. Los saludo acá desde Jalisco, en particular desde Sayula. Les vamos a presentar información que consideramos de suma importancia justo ahora que empieza la temporada de maíz, que consideren algunos factores tecnológicos importantes para el mejor manejo de sus cultivos, ¿no? Eh, Quiero empezar con el tema de la situación actual en cuanto al maíz. Nosotros sabemos que una buena parte de los alimentos que se producen a nivel mundial tienen su sustento y su base en lo que el suelo aporta, en lo que el suelo le puede dar a los cultivos, al maíz en particular, para poderse desarrollar. Esto obviamente cambia en función de condiciones ambientales y de algunos otros factores que vamos a analizar en un momento más, pero sí es muy importante considerar al suelo como origen y fuente de una buena parte del sustento de la alimentación. Hay una previsión, una proyección por parte del INEGI, de algunos organismos internacionales, que proveen que la producción de alimentos deberá duplicarse por lo menos en los próximos 30 años. Entonces, un factor fundamental que se requiere para esa transición es un avance tecnológico, implementación de tecnologías que hagan mucho más eficiente la producción agrícola. Y en particular el caso de maíz. Actualmente en nuestro país pueden ver que 10 estados son los que sustentan el 80% de la producción, y de ellos 3, 4, hablando de Sinaloa, hablando de Jalisco, hablando de la parte de Michoacán, Chihuahua, Guanajuato, son los que lideran la producción. ¿Por qué? Por condiciones tecnológicas, por condiciones ambientales, por condiciones de suelo, por variedades que se utilizan y un manejo que se hace en cada región, ¿no? Hay un factor que agrupa a este esquema de producción en México, que es el tema del factor suelo, que lo vamos a analizar un momento más. ¿Qué factores son los que afectan la producción de maíz en particular, de los cultivos en general? Son pues una buena cantidad de factores, como pueden ver aquí en la diapositiva. Hay factores que se engloban en el aspecto humano, hay factores que se engloban en el factor natural. Vamos a enfocarnos en la presente plática mucho en el tema de lo que podamos hacer con los factores naturales, ¿no? Y tiene que ver con el factor que ve en el punto 9, la tecnología. ¿En qué nos puede ayudar una vanguardia tecnológica a poder eficientar los recursos, a poder ser más puntuales sobre darle un buen arranque al cultivo, darle un buen empuje nutrimental y energético para que tengamos rendimientos finalmente superiores, pensando en tener mayor cantidad de unidades de producción bien nutridas y bien vigorizadas desde el arranque? ¿Qué podemos hacer nosotros? Están los factores climáticos, están los factores edáficos, que varían de acuerdo de las zonas. Vamos a analizar ese punto más adelante. Son factores que muchas de las veces no podemos modificar, pero podemos ajustarlo en función de factores como es el tema genético, ¿no? Y eso ya lo tratan
muchas empresas semilleras a nivel nacional. Como ustedes están metidos dentro de este rubro, saben que salen frecuentemente variedades que están más o menos adaptadas a ciertas condiciones medioambientales, condiciones de suelo, factores de temperatura, factores de humedad, factores de enfermedades y plagas que puede permitir que tengan un mejor desarrollo de acuerdo a de la zona, ¿no? Y llegan a un mayor rendimiento finalmente. Aspectos fisiológicos, finalmente también tiene que ver con el factor genético y la adaptación a radiación ultravioleta, a radiación solar en general, a humedad, al suelo, que permita tener un mejor funcionamiento de manera integral del cultivo, ¿no? Del maíz. Aspectos biológicos, ¿qué condiciones, qué organismos van a beneficiar o a perjudicar al maíz? Es decir, gallina ciega, es decir, malezas, es decir, micorrizas, es decir, Bacillus thuringiensis. Dentro de los primeros de organismos antagónicos, malezas, en este caso insectos que van a atacar al maíz, que van a reducir esa variable potencial que tiene de desarrollo tecnológico, y organismos como BT, como micorrizas, que van a propiciar la asimilación nutrimental y van a defender al maíz contra plagas, como en este caso algunos lepidópteros, ¿no? Entonces, quiero ser muy enfático en el tema del avance tecnológico, porque esto nos va a permitir apoyar a la producción futura de alimentos. Como ven aquí en esta diapositiva, actualmente en nuestro país se utilizan alrededor del 14% de las 198 hectáreas que tiene el territorio mexicano, son como 27 millones de hectáreas, para la producción de alimentos. Hay una proyección que para el 2030 requeriremos de al menos lo doble de la superficie. Entonces, aquí podemos ver que mediante tengamos un avance tecnológico que se vaya acercando más a un 100% de avance tecnológico, que es una cuestión bastante compleja, podremos incluso llegar a utilizar la misma superficie o menos de la que utilizamos actualmente para la producción de alimentos. ¿Qué se refiere a este avance tecnológico? Lo que ya se hace actualmente con muchas empresas semilleras, como lo comentaba, pues variedades más adaptables en cuanto a condiciones ambientales, plagas, enfermedades, utilizar mucho más factores de bioestimulación y bioregulación del maíz que permita generar mejores adaptaciones a los diferentes tipos de estreses. Todos los estreses que tiene la planta se manifiestan como deficiencias hídricas. Todos estos factores, buscar el detrimento de esos factores que limiten a la producción. Factores nutrimentales que potencien una mejor y mayor asimilación, y hablaré en esta plática hablaré mucho del tema de bioasimilación, es decir, que sean nutrientes que realmente estén efectivamente activos para poderse integrar al sistema radical, al sistema vegetal del maíz, y lo hagan desarrollarse al máximo, ¿no? Entonces, esta es la cuestión sobre la que estamos enfocados, en potenciar mucho más desarrollo tecnológico para lograr mayor producción en maíz. ¿Qué factores inciden en un mejor y más adecuado rendimiento para maíz? Pues varían mucho, o en ciertos factores, dependiendo del avance de las etapas fenológicas del maíz. En general, tenemos lo que ya comentaba, el tema de los híbridos, el tema de factores climáticos, ya hablamos de la radiación solar, temperaturas máximas o mínimas, el tema del factor agua, que puede incidir en la mayor generación de patógenos, como el caso de Fusarium, con el caso de algunos otros patógenos que pueden dañar la raíz, y la misma raíz que puede llegar a oxidar por un exceso de humedad. La población de plantas, la densidad de plantación también es un factor que va a incidir en la mayor o menor producción, en función, sí, de la variedad, pero también del aporte nutrimental y de la condición de suelo que podamos tener, preparación de suelo, suplemento y manejo de nutrientes, ver cuáles son las fuentes más adecuadas de acuerdo al suelo, cuáles son los factores nutrimentales en cada etapa fenológica que nos va a llevar a tener un mayor éxito en la asimilación de nutrientes. Condiciones de suelo, ahorita vamos a tratar ese punto muy particular en la condición aquí de nuestro país. Rotación de cultivos, en la medida de lo posible. Como saben, históricamente en nuestro país la rotación se hace con leguminosas para potencializar, entre otros factores, la asimilación de nitrógeno, pero también actualmente muy enfocado en darle una buena diversidad microbiológica que nos permita también tener un mayor comportamiento benéfico en cuanto al desarrollo de maíz.
El tema de plagas, definitivamente, tener un buen monitoreo, un buen control, un buen manejo de plagas para que no tengamos ese factor de deterioro de la producción de maíz. Tener mucho en cuenta el triángulo famoso de las enfermedades, donde tenemos a las condiciones ambientales propicias para que el patógeno se potencie aún más y pueda dañar más al maíz. En este caso, el caso de tizones, por ejemplo, ver qué condiciones medioambientales van a propiciar mayor daño al maíz, y en este caso contrarrestarlo, o aplicar algunas sustancias activas para que no se manifieste la enfermedad. Y manejo de cultivo, ¿no? De manera general, durante todas las etapas fenológicas, desde la parte de la preparación del suelo hasta la cuestión de la cosecha, ¿no? Por ahí los agricultores ahí, amigos ahí de la parte de Ocotlán, nos comentan que pues el inicio de la temporada está con la cosecha, ¿no? O sea, tienen la cosecha y luego comienza ya la planeación, el tema de la preparación de suelo para la siguiente temporada, ¿no? Entonces esto nos acaba, es una cadena de factores que necesitamos tomar en cuenta. Ahora bien, por etapa fenológica, ¿qué factores son como más de consideración para tomar en cuenta en cuanto a la afectación o beneficio que podemos tener? En la etapa de entre hasta B3, desde la emergencia hasta B3, una consideración importante es la cantidad de germinación, el vigor de esas plantas, para que finalmente tengamos mayor cantidad de unidades de producción, es decir, mayor cantidad de plantas que estén efectivamente fuertes para que puedan desarrollarse hasta más adelante, en función de varias cosas que vamos a analizar ahorita, puedan desarrollarse las mazorcas, ¿no? Pero lo que necesitamos en ese primer arranque es tener plantas fuertes, plantas vigorosas en un buen porcentaje para tener esas posibilidades de producción futuras, ¿no? Ya sobre B7, B10, sobre el tema de bioestimulación, protección del cultivo mismo contra enfermedades, contra plagas, aquí ya la preocupación es sí la mazorca, el llenado, y que tengamos mayor cantidad de hileras por mazorca, ¿no? Lo que nos va a dar mayor cantidad de granos. Ya en BT, bueno, la siguiente, ya en R1, ya pegándole alrededor de R1, la preocupación aquí o la ocupación va a ser que esos granos realmente llenen, realmente se vayan desarrollando, y finalmente en la parte reproductiva que esos granos acumulen suficientes nutrientes para darle peso, ¿no? Para que tengamos no solamente la parte de volumen, pero tengamos buen peso en el rendimiento. Entonces, aquí es la ocupación o la preocupación en cada etapa fenológica que debemos de estar enfocados, que debemos estar ocupados en atender. Y muy en particular les digo, un factor determinante va a ser el buen arranque del cultivo para tener mayor cantidad de plantas, que son unidades de producción. Un factor fundamental, ustedes pueden analizar, ahí les paso la liga, es algo que nos dice el INMI, el Instituto de Nutrición de Plantas, es el tema del factor nutrimental. Hay 4 pilares que sustentan la buena nutrición de los cultivos, que es utilizar las fuentes adecuadas, es decir, aquellas formulaciones, aquellas nutrientes que va a requerir el maíz de acuerdo a su etapa fenológica, la dosis adecuada, es decir, qué cantidad va a requerir de acuerdo a su desarrollo. Ya tenemos determinado qué es lo que necesitamos aplicarle. Vamos a determinar en qué etapa en función del manejo y en función del mismo desarrollo del cultivo. El lugar de aplicación, dependiendo del tipo de nutriente, ahorita vamos a analizar. Una parte lo voy a comentar yo, otra parte la va a desarrollar más adelante el maestro Flavio. Va a ser el tema de la eficiencia nutrimental en función del nutriente, ¿no? Ver esos avances tecnológicos, ver qué nutriente nos ayuda más dependiendo la cercanía o lejanía del área radicular. Y el momento de aplicación, que ya les comentaba, determinar las etapas fenológicas y ver en qué etapa fenológica es más efectivo una aplicación de potasio, una aplicación de zinc, una aplicación de fósforo, que eso se va a dar en función del conocimiento de los factores que ya analizamos anteriormente. En nuestro país, en México, estos son los tipos de suelo que tenemos. No sé si alcancen a ver bien cada uno de los tipos de suelo, pero enfoquémonos en los 3 tipos de suelo que tenemos en el país para la agricultura, para el uso agrícola. Básicamente son leptosoles, son regosoles y calcisoles. No sé si conozcamos bien el tipo de características de estos suelos, pero en general tienen dos características limitantes para el desarrollo de los cultivos. Una,
que generalmente esto lleva a tener suelos poco profundos, muy fácilmente erosionables química y físicamente, y que fácilmente también acumulan calcio. Entonces, teniendo esta limitante física para el desarrollo radical, para el desarrollo del cultivo en general, y también química para la buena asimilación y disponibilidad de nutrientes, ¿no? Entonces, estos son los grandes factores a los cuales nos enfrentamos aquí en nuestro país en base a las características del suelo. Por eso la importancia de conocer el suelo, la importancia de hacer los análisis requeridos para poder hacer la aportación nutrimental óptima, dependiendo de la etapa fenológica, dependiendo del lugar donde estemos, para que el cultivo alcance su máximo desarrollo. Entonces, conociendo esta característica de que el 60% de los suelos en nuestro país son de estas tres características y que estos tres tienen esa función, como les digo, de ser muy poco profundos y de tener más incidencias, ser erosionables. De hecho, también una parte interesante, una parte buena del territorio nacional, por el 50-60% de estos territorios de cultivables están muy susceptibles a la erosión, como les decía, tanto química como física, ¿no? Entonces debemos de tomar en cuenta este factor para ver qué podemos hacer para apoyar al suelo, para que esté suficientemente fuerte para poder sustentar una buena producción. De nuevo, en base a avances tecnológicos, desde lo tan básico como es los análisis de suelo para conocer mejor nuestro suelo particularmente, ¿no? Ahora, conociendo nuestro suelo podemos tener una mayor certeza, cercanía de lo que es el conjunto, este casamiento que tiene el suelo y la raíz, esta amalgama, este puente que se hace entre la materia inerte o viva de alguna manera que es el suelo, con la materia orgánica que son el cultivo de maíz. ¿Qué vamos a encontrar en esta fusión? Vamos a encontrar que el suelo va a dar las características propias para la generación de la primera estructura del maíz, que es la radícula, ¿no? Esta radícula que va a permitir la absorción de nutrientes inicialmente, la generación de energía bioquímica suficiente para que se desarrollen los demás órganos de la planta, hablando de los demás órganos que surgirán más adelante, el epicótilo y todo lo demás que viene con el maíz. Sobre esto hay que tener en cuenta mucho las consideraciones de las limitantes químicas y físicas. ¿Qué limitantes vamos a encontrar en el suelo hablando de las características físicas? Textura y estructura, ¿no? Ya hablamos acerca de ahorita de que los suelos en México son tal vez no son tan profundos. Entonces aquí una textura más limosa nos va a llevar a tener una mayor resistencia física al crecimiento de la raíz. Va a tener que la raíz generar mucho más compuestos de carbono para poder químicamente desdoblar ese suelo pesado y poder introducirse, ¿no? Entonces, lo que buscaríamos es tener, como ya saben, una estructura lo más porosa, lo más acondicionada posible para tener una menor resistencia física al crecimiento radicular. ¿Cómo vamos a obtener esto? Pues haciendo la incorporación de materia orgánica. Muchos suelos ya tienen esta condición. Esto se puede hacer por muchos medios, algunos los vamos a analizar más adelante, pero bueno, la incorporación, por ejemplo, de compuestos de Scophilum nodosum nos puede ayudar mucho en un arranque. Definitivamente la inoculación con organismos benéficos también nos puede ayudar, y no solamente para el mejoramiento de la estructura, sino incluso para la asimilación de nutrientes tan complejos por el tema de la inmovilidad, como es el caso del fósforo, que vamos a analizar en un momento más. Dentro de la parte química, ¿qué vamos a tener como principales limitantes? pHs, conductividades eléctricas y la capacidad de intercambio catiónico. Sobre el último factor, la capacidad de intercambio catiónico, como ustedes ya lo saben, nos va a dar la idea de cuántos nutrientes, es decir, cuál va a estar la reserva, el banco de nutrientes que tenemos ahí, que podemos tener disponibles para que la raíz finalmente lo pueda tomar, ¿no? Que también van a estar muy limitados, recordarán ya, es muy famosa ahí la tablita donde ven en función del pH, qué tan más o menos disponibles van a estar los nutrientes, ¿no? Entonces, este va a ser un factor también importante de conocimiento del suelo para saber cuánto puede asimilar. Normalmente sabemos que en la rizósfera del maíz, pues puede estar un pH entre 5, 6, 5 tal vez. Entonces, este es un rango muy estándar sobre todos los cultivos y sobre el cual se da una buena asimilación nutrimental, pero esto está en función de muchos factores que le afectan al maíz, que debemos de analizar, de nuevo, aunque sea un reiterativo, mediante un análisis de suelo, pero también utilizando tecnologías que se adapten
aún las condiciones más complejas del suelo, a aportar nutrientes de manera eficiente y biodisponible para el maíz, ¿no? Independientemente de estos factores variables que podemos tener en los suelos. El tema también que nos va a llevar a tener la limitante sobre el crecimiento de raíz son los nutrientes. Es decir, qué nutrientes tenemos para que puedan estar disponibles para la planta y qué nutrientes están incluso hasta bloqueados. De nuevo, hablando de temas de, por ejemplo, del fósforo, hay algunas veces que nos ha tocado hacer análisis nutrimentales en suelo y vemos que hay buena cantidad de fósforo, pero muchas de esas veces ese está absorbido, es decir, está bloqueado dentro del suelo, por lo cual, aunque la planta haga todo el esfuerzo bioquímico vía radical para poderlo absorber, va a ser muy complicado, ¿no? Va a requerir un apoyo por parte de la microbiología, por parte de una mayor descarga de bioasimilados para poder jalar ese fósforo, ¿no? Entonces, el tema es ver cómo esos nutrientes pueden estar realmente mayormente disponibles para la raíz. Y el tema de la microbioma, ¿no? Es un tema que ya se ha hablado mucho, ya muchos de ustedes tal vez tengan ya la experiencia con el caso de aportaciones micorrízicas, de compuestos de hongos micorrízicos que pueden propiciar una mejor asimilación de zinc, de calcio, el tema de bacterias que pueden ayudar a prevenir enfermedades de suelo. Entonces, todo esto va a estar también en función de lo que queramos aportar, del avance tecnológico que queramos tener para nuestro maíz y obviamente también del costo-beneficio que podamos ver a mediano plazo, ¿no? Ya entrando en materia del tema de los nutrientes, aquí quise poner en contexto el tema de las condiciones físicas a nivel país que tenemos, del gran deterioro físico y químico que puede haber y de la inmovilidad que pueden causar algunos nutrientes tan costosos, como ustedes sabrán el tema del costo de fertilizantes, como es el fósforo, ¿no? El fósforo es uno de los nutrientes más costosos dentro de las mezclas físicas, por lo cual sería uno de los factores tecnológicos de avanzada que deberíamos de considerar para hacerlo más eficiente y no se fije en el suelo o no se pierda finalmente en una cuestión de que no asimile los cultivos en el periodo actual, en el periodo del ciclo que estamos iniciando, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? A utilizar fuentes que sean lo mayormente biodisponibles. Ahorita vamos a tratar ese tema más adelante. El fósforo finalmente participa en muchas funciones, fotosíntesis, respiración, crecimiento, que ustedes las pueden leer, pero un factor que es importante de manera global en todas las etapas de desarrollo del maíz es que al ser bioasimilado se va a transformar en la moneda de cambio energética principal del maíz, que se llama ATP, y esto nos va a permitir tener un crecimiento vegetativo, un crecimiento de desarrollo, que ahorita voy a ese tema, un crecimiento de desarrollo más integral, un crecimiento de desarrollo previo a la reproducción y finalmente un buen llenado y buen rendimiento del maíz, ¿no? La diferencia aquí radica entre crecimiento y desarrollo. Normalmente ustedes lo ven cuando aportan fuertes cantidades de nitrógeno en maíz, en otros cultivos, ven un crecimiento, es decir, un aumento de talla. Pero lo que buscamos tecnológicamente para tener un buen rendimiento, una buena estructura de los cultivos, en particular de maíz, es un desarrollo, es decir, que desde el origen, desde la emergencia de la radícula hasta el rendimiento, tengamos un desarrollo adecuado de todas las estructuras, es decir, desde la parte celular hasta la parte de los tejidos, vayan desarrollándose fuertemente, vayan desarrollándose adecuadamente para que puedan tener las mejores características para contrarrestar todos los factores de estrés que se presenten, desde la parte de la emergencia, que tienen que romper la capa de suelo, que tienen que tener esa energía para poder despegar y poder tener una buena germinación, hasta, como les digo, la parte de rendimiento, ¿no? Tienen que vencer muchos factores de estrés abiótico, como condiciones ambientales que hablábamos en un inicio, como biótico, como son la parte de plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, eso, dándole ese aporte nutrimental de un fósforo biodisponible, le damos nosotros un buen arranque, una buena avanzada para que el maíz pueda establecerse bien. Las deficiencias de fósforo se manifiestan de muchas maneras. Lo más evidente es esta parte de las hojas púrpuras, es algo muy fácilmente que ustedes lo pueden ver, pero que hay un factor. Cuando ustedes ven estas condiciones de deficiencia en los cultivos, hablándose de maíz, tenemos que solventar esa deficiencia, es decir, tenemos que corregir esa deficiencia, ¿cómo? Aportando, en este caso, por ejemplo, fósforo de manera inmediata, ya sea foliar, ya sea el suelo. Foliar normalmente es como se puede corregir tal vez más rápido un tipo de deficiencia de este sentido, aunque lo más práctico es normalmente utilizar fuentes granuladas
para corregir, pero la planta también ya tuvo un desgaste energético. Entonces tenemos una curva donde igual nutrimentalmente se llama hambre oculta, donde esta deficiencia que ven ustedes aún no se manifiesta, pero la planta ya está teniendo un desgaste energético que la va a llevar a tener un detrimento en el rendimiento finalmente, ¿no? Entonces, en la medida posible que podamos detener este tipo de deficiencias y aportar energía, vamos a poder tener mayor rendimiento, ¿no? No esperamos llegar a ver este tipo de deficiencias, puesto que la planta ya va a tener una reducción, un ataque en su metabolismo de alguna manera, que nos va a tener un detrimento en la cantidad y calidad de la planta y finalmente en rendimiento, ¿no? Hay que tomar en cuenta dentro del ciclo del fósforo el punto de las aportaciones que se hacen, el punto de las extracciones que hace el cultivo, cómo se hacen y cómo incluso hay pérdidas, ¿no? Hay tres factores importantes por los cuales hay pérdida. Uno de ellos yo le llamaría inversión más bien, que es vía escurrimiento y erosión, como les decía, de acuerdo a las características físicas, químicas de los suelos de nuestro país, puede ser una buena parte del tema. Pérdida por erosión y muchas veces también por la parte de fijación a las partículas del suelo. Lavado, también se puede presentar una buena parte de la pérdida. Y la otra es la parte de la cosecha, que es la parte que yo considero inversión, ¿no? Finalmente es la parte que se va a bioasimilar y finalmente vamos a ver un efecto en el rendimiento cuando el fósforo está presente. Entonces, sobre todo esto, las entradas, como ven, la parte fertilizante, estiércol y biosólidos, ahí es una cuestión de cálculos que hacemos nosotros para aportar eficientemente fósforo. Vamos a ver al final una característica estándar en cuanto a recomendación de asimilación de dosis de fósforo, nitrógeno y potasio. Y todo esto, si lo ven, tiene mucha conexión con la parte de organismos y de la parte de otros nutrientes que pueden propiciar una mayor o menor asimilación, ¿no? Como es el caso de azufre, que es un compuesto muy importante como amalgama en la actividad microbiológica, actividad rizosférica, que puede permitir una mayor absorción de algunos otros nutrientes, como el caso de fósforo, zinc. ¿Qué factores afectan a la respuesta y absorción, bioasimilación del fósforo? Hablando del suelo, híjole, casi cualquier factor que hemos mencionado y que se les pueda venir a la mente lo puede afectar. Textura, la estructura misma del suelo, que vamos a tener el tema de compactación, hablando de textura y estructura. Esto nos va a permitir, nos va a incidir a tener un menor crecimiento radical, ya que el fósforo no pueda llegar finalmente a la raíz. Ahorita va a hablar algo el maestro Flavio acerca de esto, de cómo el fósforo necesita moverse cerca de la raíz para poder ser asimilado, ¿no? Pero es un factor importante que debe considerarse, que el fósforo es muy poco móvil en el suelo. La aireación, la temperatura, la aireación y la humedad están en función de espacios porosos que puedan estar presentes, de nuevo, para que la raíz tenga la menor cantidad de resistencia mecánica a poder crecer. La temperatura, ahí hay varios estudios donde dicen que, bueno, en función de la temperatura puede estar menor temperatura, puede estar menor móvil o más móvil en el suelo. Pero esto es un factor bastante errático. Más bien, yo considero que los factores más importantes son el tema de textura y estructura del suelo, hablando de condiciones físicas. Condiciones químicas, definitivamente tiene que ver con temas de pH, la absorción, es decir, la fijación que puede hacerse en las arcillas del suelo, que pueda hacer que esté totalmente no disponible para la planta, lo que les decía. Seguramente muchos de ustedes que hayan hecho análisis de suelo han visto que tiene una buena proporción de fósforo, pero no está disponible. Y esto pasa en maíz y pasa en varios cultivos, precisamente por las condiciones de suelo de nuestro país. Condiciones biológicas. Aquí, esto que están viendo aquí, a reserva de la parte de residuos que por algunas condiciones bioquímicas podrá hacer que se fijara alguna cantidad de fósforo, ya sea por la toma de los organismos o por fijación simplemente en la materia orgánica. Más bien este factor biológico lo que nos ayudaría sería a tener una mayor bioasimilación, ¿no? Esto más bien como un perjuicio, será como un beneficio en función de ver qué organismos tenemos en el suelo o cuáles podemos aportar. Y en base de la planta, hay varios aspectos que ven ahí, pero básicamente va a estar en función de la etapa fenológica. Al final, bueno, lo voy a comentar de una vez, hay una etapa inicial del desarrollo del maíz donde tiene una mayor asimilación de fósforo, pero también va a estar en función de que tenga una buena actividad radical.
si tiene una buena actividad radical, esa absorción de fósforo va a estar muy grande y muy fuertemente le va a dar un empuje para las siguientes etapas de desarrollo del maíz. Definitivamente también para etapas del llenado de grano, también es un pico también de requerimiento de fósforo, pero eso se va a dar mucho en función de que estemos estructurando el buen desarrollo del maíz desde el arranque. Entonces, eso es un punto a considerar. Seguramente ustedes ya lo han analizado, ya lo saben, pero es un factor importante. ¿Cuánta cantidad de desarrollo radicular podemos tener en el arranque para que el fósforo se absorba suficientemente y podamos tener un buen arranque, una buena tasa de germinación y finalmente una buena población para tener buena producción, teniendo en cuenta lo que se pueda presentar en etapas subsecuentes? El azufre es un nutriente, como les comentaba, que pues, digo, a mí me gusta mucho, pues soy nutriólogo, pero el tema es que es una amalgama muy interesante. Hablando del sistema rizosférico del maíz, es muy interesante porque esto lo que permite es tener una mayor interacción con la microbiología del suelo. ¿Cómo? Desde la parte de doblar materia orgánica hasta formar parte misma de los propios organismos, ¿no? Y hablando del arranque, del inicio de las plantas, va a permitir que en la germinación se formen muchos compuestos, hablando en particular vitaminas y enzimas, que van a permitir el desdoblamiento de los almidones y esas sustancias que requiere para generar la radícula y todas las estructuras subsecuentes del desarrollo de maíz, ¿no? Entonces, por esto, el azufre es muy importante como amalgama, también como decía, del suelo, como amalgama del suelo y la planta para un buen desarrollo general, en contacto con la materia orgánica externa al maíz, pero también la materia orgánica que tiene como metabolitos presentes en la germinación, ¿no? Entonces, les invito a que tomen también muy en cuenta el tema del azufre presente para la germinación y para la nutrición inicial de maíz. ¿Qué otros nutrientes hay que tener en cuenta? Ya vimos aquí el tema del azufre, la forma como se absorbe, las funciones en el tema de lo que les comentaba, la formación de enzimas, la formación finalmente de proteínas. También está el tema del magnesio y el calcio, ya en etapas subsecuentes, ¿no? También es importante tener en cuenta ese tipo de elementos. El magnesio, como ya lo saben, como molécula, como partícula fundamental en la elaboración de la clorofila, en ese color verde que nos gusta ver en nuestros maíces, y el calcio definitivamente como estructurante inicial desde el desarrollo de los cultivos, ¿no? ¿Cuál es te puedo decir que la estructura fundamental que mantiene unidas a todas las células como nutriente? Es el calcio en conjunto con el boro, formando esas paredes fuertes que nos va a permitir un buen desarrollo radical, otra vez, y generar estructuras fuertes. De nuevo, el tema desarrollo, el tema una buena estructuración de tejido desde el arranque con estos elementos. Afortunadamente, algunos de estos nutrientes, por ejemplo, el caso del calcio, también es muy poco móvil, pero activando de nuevo el sistema radical podemos tener una buena absorción, sobre todo hablando de puntas nuevas de crecimiento radical, en el caso de la raíz, pelos absorbentes, que nos va a permitir tener más asimilación de nutrientes en un arranque y esto, de nuevo, nos va a permitir tener un buen pilar de desarrollo para las demás etapas. Y magnesio, que es un poquito más móvil, pero nos va a permitir activar esa tasa fotosintética mucho más pronto. Otros nutrientes que también hay que considerar, fierro definitivamente. Como ven aquí, el tema de la movilidad, muchos de estos se comenta que son inmóviles. El tema de que son poco disponibles en suelos calcáreos, que ya lo comentábamos hace rato, como es el tema del manganeso, el tema del zinc. Por eso es un factor importante aportarlos. Y muy particularmente les voy a hablar del zinc. El zinc en las gramíneas es impresionante, igual ya lo habrán visto seguramente, si no los invito a que lo hagan, de repente que le quiten una parte de zinc a las gramíneas. Es impresionante la diferencia que se ve con 1% de diferencia de aportación de zinc a donde está aportado en mayor cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el zinc es el elicitor, el guía de muchos compuestos metabólicos, pero en particular de la generación de auxinas. ¿Y las auxinas qué van a hacer? Lo que les decía hace rato, generación radical, generación de masa radical, calidad de raíz, para que finalmente esos compuestos que están presentes en el suelo
pueden ser efectivamente asimilados, bioasimilados y transformados en estructuras vegetales, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante. El tema del zinc en maíz es realmente fundamental desde el arranque. Y en el arranque tal vez es la proporción menor donde lo puede tomar, pero es donde empieza a generar estructuras más fuertes, más resistentes, y va a ser mucho más evidente el efecto que van a ver. Creo que aquí tengo alguna fotografía ahorita del zinc, pero sí es muy, muy importante esta amalgama que hacen esos tres nutrientes. El fósforo, les digo, como detonador de energía en todas las etapas, pero sobre todo en el establecimiento de los cultivos para desarrollo. El tema de absorción nutrimental que se va a potencializar vía la amalgama con la materia orgánica que hace el azufre, y definitivamente la activación radical hormonal que hace el zinc dentro de las etapas iniciales del maíz. Y definitivamente también el zinc como aportación después en etapas posteriores, antes de R1 o en B6, como precursor de las propias hormonas vegetales. Incluso en esas etapas también podemos aportar algo de auxinas, también vía foliar, precisamente para propiciar lo que si recordarán, esta diapositiva, entre B6, entre B4 y B6, un mayor desarrollo de grano posteriormente, ¿no? Aquí vemos el tema de deficiencias de zinc. De nuevo, el tema es, las deficiencias son un factor último antes de tener un deterioro del cultivo que no esperamos saber, porque les digo, ver este tipo de deficiencias es tener ya un desgaste energético en nuestro maíz. Entonces, lo que esperaríamos ver o hacer es prever esto, ¿no? Hacer la utilización de tecnologías que nos permitan tener nutrientes altamente bioasimilables desde el arranque para permitir un buen desarrollo. Esto es una caracterización general de lo que podríamos nosotros aportar en cuanto a unidades de nitrógeno, de pentóxido y de óxido de potasio para un cultivo de maíz. Esto de nuevo es muy general. Igual muchas nos están viendo tal vez de muchas regiones del país. Varía en función de las condiciones de suelo, varía en función incluso del híbrido, esta proporción, ¿no? Pero lo que quiero ejemplificar aquí, y lo que quiero que me sigan, es las etapas fenológicas en las cuales, como hace rato les comentaba, tenemos más o menos asimilación de cada nutriente o más o menos necesidad de los nutrientes. Hablando de estos macro, ahorita vamos a recordar un poco el tema de los microelementos, pero estos macroelementos que nos van a dar un buen desarrollo de maíz. Entonces, hablando de nitrógeno, la mayor absorción, como ven, la vamos a tener entre B3 y tal vez antes de R1. Ahí vamos a tener una mayor cantidad de absorción de nitrógeno. Esto corresponde, dependiendo de las variedades, pero digamos, dejémoslo así en este tipo de porcentaje de etapa fenológica. El tema del fósforo, como les decía, tal vez en los primeros 50 días, 50, 60 días, sea donde se tenga el 30, 40, 50% tal vez de absorción de fósforo, dependiendo de las variedades. Dejémoslos en 40%, pero esta etapa va a ser fundamental porque ese fósforo va a permitir el desarrollo adecuado del cultivo. Por eso hago mucho énfasis. El nitrógeno puede seguir siendo bastante fácilmente, tal vez, bueno, relativamente fácil absorbido vía radical, vía foliar, pero la etapa del desarrollo de asimilación de nitrógeno inicialmente va a permitir tener un pilar bien estructurado para lo que sigue el cultivo. De nuevo, como parte estructural de lo que se va a generar por la energía, y también como parte fundamental del desarrollo y crecimiento que necesitamos que tenga el maíz desde el arranque. Y el potasio podemos verlo más fuertemente asimilado, pegándole ya también a R1 entre B3, B6, pero definitivamente, aunque como pueden ver, no es un porcentaje tan grande en R1, pero ahí es donde necesitamos empezar a tener mayormente biodisponible para el llenado de grano, ¿no? Entonces aquí podemos ver que muchas veces la tasa de absorción de los nutrientes no tiene tanto que ver como la importancia que tiene por cada etapa fenológica, de acuerdo a lo que queremos llegar, que es rendimiento, ¿no? Entonces, aquí definiríamos dos grandes etapas. Una, la etapa de buen establecimiento, de buen desarrollo de maíz, y la otra, la etapa ya de buen desarrollo de grano y buen llenado, ¿no? Esas serán como que las dos etapas fundamentales, donde tendríamos que estar ahí muy, muy enfocados.
Y finalmente, pues bueno, esta aportación nutrimental, como bien, bueno, me regreso un poquito, esta fuente que estamos recomendando, digo, puede ser 260 kilogramos, 120 o 168. Esto les digo, va a variar en función de una serie de factores que más bien analizaremos en base a un, valga redundancia, análisis de suelo, pero lo vamos a ver aportado principalmente, es una práctica muy común en nuestro país, vía aplicación granulada, vía mezcla física. ¿Qué vamos a obtener con la mezcla física? Que podemos nosotros calcular por ahí la cantidad de nutriente que se pueda tomar, pero el tema es que esta mezcla física va a estar muy dispersa, va a estar, el nitrógeno va a estar en una parte, el fósforo va a estar en otra parte, como pueden ver en el dibujo aquí en la diapositiva. La oferta de valor que podríamos nosotros aportar es el tema de buscar el acomplejamiento, es decir, buscar que esos nutrientes en un solo gránulo estén presentes en la misma proporción, en una proporción acomplejada, que quiere decir que va a estar protegida contra variaciones pH, de conductividad, y va a estar altamente biodisponible para la raíz. Lo otro también es que este tipo de complejos normalmente tienen una granulometría diferente a lo que tienen las mezclas físicas tradicionales, lo cual nos va a permitir tener una mayor probabilidad de que la raíz encuentre a este tipo de complejos y pueda asimilar nutrientes. Y este tema de encuentro va a ser mucho más exponenciado para temas de fósforo, por lo que les he comentado yo brevemente, el tema de la poca movilidad que tiene el fósforo y la alta necesidad que tiene la raíz y el maíz en general de poder encontrar este nutriente para poderlo biosimilar. Entonces aquí la invitación en cuanto a mi participación es buscar qué tipo de nutriente es el más limitante de acuerdo a la etapa fenológica y ver cómo lo podemos hacer de mayormente biodisponible para nuestros cultivos para obtener rendimientos óptimos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí para poner el contexto general de acuerdo a los nutrientes, de acuerdo a los requerimientos, sobre todo mucho en el tema del arranque del maíz, características que pueden llegar a limitar y pues la cuestión de mucho enfoque en el tema de fijaciones y asimilaciones nutrimentales tecnológicas para poder tener mejor rendimiento, ¿no? Listo. Gracias, Moy. No sé si hasta ahorita alguien tenga alguna pregunta que quisiera hacerle a Moisés. Flavio, si quieres ir compartiendo de una vez tu parte de la presentación, en lo que vemos si alguien quiere tener alguna duda con Moisés. Las pueden escribir directo en el chat de Facebook y se las voy diciendo aquí. Bueno, parece que todo bien. Entonces, si quieres ir empezando, Flavio, muchísimas gracias. Está con nosotros el ingeniero Flavio Matarazzo, directo desde Brasil, acompañándonos para presentarnos un poquito sobre este producto de MicroStar. Por supuesto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Moy. De hecho, te agradezco el tema. Me has nombrado maestro, pero nunca hice maestría. De hecho, soy ingeniero agrónomo y me gusta conocer cosas todos los días. Pero aún así, gracias por el tema maestro. Me hace falta estudiar mucho para quedar en este nivel, ¿no? Bueno, muchas gracias. Es un placer platicarles, sobre todo por un tema de gran interés para todos, sean productores o sean técnicos que actúan en este segmento de producción, sobre todo maíz. Hablo desde Brasil, trabajo en una empresa la cual tiene un muy buen partnership, tiene un buen acuerdo con AMVAC en México y por ello sigo trabajando con ellos hace algunos años y mi intención, mi rol hoy es aportar información, además sobre un producto, pero también de un sistema de fertilización que trae innovación y puede traer una luz novideña
sobre un manejo comparado a los manejos tradicionales de la fertilización que se lleva en este cultivo. ¿Ok? Bueno, luego de la muy buena presentación técnica de mi amigo Moisés, quisiera platicar, subrayar algunos temas. Uno que me hace muy importante es siempre mantener en la cabeza que el fósforo, diferentemente de los otros nutrientes, macronutrientes, por supuesto, tiene una movilidad muy pequeña, prácticamente no se mueve en el suelo, ¿no? Entonces, es decir que las plantas tienen que hacer la interceptación, las raíces tienen que encontrar el fósforo, y como bien ha dicho mi amigo Moisés, hay una demanda fuerte de energía y fósforo y zinc también al inicio del desarrollo, sobre todo de las gramíneas. Ahí está el maíz, está el sorgo, el trigo, y en este momento la diferencia de tener una fuente disponible y rápidamente asimilable hace mucha diferencia por el desarrollo inicial del cultivo. Y ahí, por ahí vamos a empezar a enseñar un poquito más del sistema de fertilización localizado y del producto Microstar en este sentido. ¿Ok? Bueno, de hecho, la idea acá un poco distinta del manejo tradicional empieza por la ubicación del fertilizante. Normalmente conocemos las fuentes tradicionales sólidas que están ubicadas al costado y abajo de las semillas, ¿ok? En el caso del Microstar, en el caso de la fertilización localizada, el concepto es un poco distinto. La idea acá es dejar aplicado en la línea de siembra, muy cerca a las semillas, el producto. Entonces, la idea es que mientras las raíces pequeñas empiezan a desarrollar, ya puedan encontrar partículas con gran solubilidad, rápida asimilación de los nutrientes, y por ello tomar los nutrientes y así empezar a desarrollar más rápidamente todas las reacciones fisiológicas para un buen desarrollo de raíces, una mejor anclaje y una exploración más temprana de los suelos, aunque sea suelo frío o sequías momentáneas. Este aporte, por decir, en la vena de las raíces nuevas, te va a aportar mucha energía y un arranque superior. Y por ello, una capacidad amplía la respuesta de producción a que esta semilla, que estos materiales genéticos pueden alcanzar. Bueno, para que tengan una idea, una imagen muy sencilla, pero que pone muy claro la diferencia, o sea, los microgránulos, más o menos 1 milímetro del producto Microstar comparado a fertilizantes convencionales como el MAP o el DAP, son muy distintos. O sea, la idea acá es dejar el máximo de fósforo y zinc y azufre y nitrógeno disponible a las semillas y de manera muy segura y en dosis más bajas que aportan mucho más nutrientes con gran seguridad y no hay el peligro de la fitotoxicidad. ¿Okay? Bueno, el tema también que hace distinto el producto y el sistema de fertilización Microstar hace respecto a la manera como los nutrientes están ubicados, o sea, es decir, es una mezcla química donde se encuentra en cada microgránulo los 4 nutrientes importantes: nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Esto, es decir, garantiza un aporte uniforme desde el inicio del desarrollo de las semillas y mientras empiezan las raíces a absorber los nutrientes, tienen disponibles todos los nutrientes de un solo golpe. ¿Okay? Voy a subrayar muy bien los papeles de cada uno de los nutrientes, pero en el caso del fósforo, luego voy a platicar un poco del zinc, el fósforo juega muchos papeles a nivel de planta, ¿no? Sobre todo la estimulación del crecimiento radicular, asimilación de nutrientes,
contribuye mucho a la rigidez de los tejidos, esencial para la síntesis de la materia vegetal viva, o sea, es un constituyente de la energía celular vegetal. O sea, sin fósforo, sobre todo al inicio del desarrollo, las raíces no pueden arrancar bien y las reacciones del metabolismo de la planta van a demandar mucha energía, y esta energía se hace a través del aporte de fósforo, porque este se hace parte del ATP. El segundo y muy importante elemento, sobre todo para las gramíneas, está el zinc. Aunque sea un elemento menor, un micronutriente, no quiere decir que tiene una importancia más pequeña, ¿ok? Y casi en todos los suelos del mundo, el zinc es uno de los elementos más deficientes. El efecto del zinc sobre las plantas, sobre todo el inicio del desarrollo de las raíces, está en la promoción de síntesis de algunos precursores de auxinas. Por ejemplo, el zinc tiene conexión directa a la síntesis del aminoácido triptófano, y el triptófano es el precursor de las auxinas naturales de las plantas. Es decir, que zinc tiene directa conexión con la capacidad de desarrollo de más raíces y generar raíces más profundas que pueden explorar el suelo de manera más rápida, generando una asimilación más grande de agua y nutrientes. Y por ello, un crecimiento y un establecimiento del stand de plantas por hectárea muy más eficiente. Es decir, que nosotros estamos ampliando el potencial productivo y garantizando una producción más grande, disminuyendo las pérdidas desde la siembra hasta el inicio del arranque de los cultivos. Hay un tema muy importante que me gustaría platicar con ustedes y tiene que ver con un hecho muy conocido de la gente que trabaja con fertilización de suelos. Esto se refiere a la interacción antagónica del fósforo y zinc. Es conocido, y muchos de ustedes muy probable que conozcan, que hay un efecto antagónico mientras uno aplica fósforo en los cultivos. Las plantas tienen dificultad en asimilar el zinc. O sea, es natural para todos los cultivos, cuanto más fósforo se aplique en las fertilizaciones, hay más dificultad en sacar zinc. Por ello, lo recomendable es que una vez que haya un aporte de fósforo, siempre haya acompañado un aporte de zinc para compensar esta disminución. Y mejor aún, si este aporte está hecho justo al inicio del desarrollo del cultivo y muy cerca a las semillas, y porque ahí van a estar las raíces pequeñas, que son las boquillas que van a tomar los nutrientes, y por ello garantizar un aporte además de nutrición, pero el efecto fisiológico para el buen desarrollo inicial de los cultivos. Este es un trabajo, he tomado a estos resultados desde Argentina, donde ya tenemos un desarrollo hace muchos años, y en esta zona de ventas ya tenemos ventas muy importantes hace ya como 5 años. Entonces he tomado las referencias del buen trabajo que llevan en maíz allá. Y un trabajo que me gusta mucho siempre enseñar a cada vuelta donde estoy trabajando con la gente es el efecto del zinc sobre la asimilación y la capacidad de producción de los cultivos. Está muy claro que cuando hay una fuente de fósforo y junto a esta fuente tenemos disponible el zinc en la misma aplicación, los resultados siempre son superiores. Tema muy importante, Moisés ha hablado un poco de esto, es que los cationes y la capacidad de intercambio catiónico de los suelos son uno de los responsables por la disminución y la pérdida de eficiencia de las fertilizaciones fosfatadas. Por ello, además de trabajar con aspectos de fertilización localizada, con la ubicación cerca de las semillas, con microgránulos, garantizar disponibilidad del fósforo muy cerca de la semilla justo al inicio del arranque, es muy importante disminuir las cantidades de fijación del fósforo en el suelo. Hoy día
hay distintos papeles en la investigación del mundo donde se puede encontrar bajos niveles de aprovechamiento de la fertilización con fósforo. Uno puede decir que de cada 100 kilos de fósforo que se aplica, las plantas no van a tomar mucho más do que 30 a 20% de todo lo que se aplica. Es decir, hay fósforo en el suelo, pero no hay fósforo disponible para la planta. Y esto pasa por el tema de la fijación por los suelos. Entonces, un tema muy importante es el TPP. El TPP es una tecnología desarrollada por la empresa de Sangos, donde a cada gránulo, además de la mezcla química de los nutrientes, tenemos una coformulación con ácidos orgánicos sintéticos y estos brindan una protección extra a la fracción del fósforo del fertilizante. Esto disminuye mucho la probabilidad de fijación con los coloides del suelo, arcillas fijadoras de fósforo y protege del bloqueo de cationes metálicos como aluminio y hierro, y también en el caso de suelos calcáreos donde hay calcio o magnesio, donde estos cationes fijan fuertemente los iones fosfatos. En este caso, con esta tecnología, disminuimos el efecto de los cationes, sobre todo en los suelos más arcillosos. Es decir que, como pueden ver, mirar, es dejar libre el fósforo que se aplica efectivamente para las plantas, para las raíces que empiezan a desarrollarse, y no dejar simplemente el fósforo para el suelo. Por ello, podemos decir que en este caso, menos es más, o sea, es decir, el fósforo no es el nutriente como un nitrógeno, como un potasio, donde tienes correlaciones directas de efectos y cantidades aplicadas. En el caso de fósforo, tenemos un efecto muy marcado de la eficiencia de la aplicación. Y esto se puede lograr a través de los puntos que hemos tocado acá desde el inicio, que es la ubicación, que es la biodisponibilidad, y en este caso por disminuir las pérdidas por fijación del suelo. Entonces, el tema del fósforo en el mundo, que es un insumo limitado por los yacimientos que se encuentran en el mundo, no son infinitos. Entonces, se hace muy importante ese tipo de tecnología que disminuye la pérdida de aplicación del fósforo y garantiza que aunque apliquemos cantidades menores del producto, tengamos eficiencia igual o mejor a las fuentes tradicionales. Por ello, me gusta decir que el producto, mucho más allá que un fertilizante, de hecho, es un sistema de fertilización distinto. La microfertilización localizada trae grandes ventajas, por ello siempre hacemos una broma como microfertilizante, macroventaja, donde la combinación de fórmulas muy equilibradas con todos los nutrientes en cada microgránulo, con gran disponibilidad, buena solubilidad y buena biodisponibilidad del fósforo y el zinc, favorece el desarrollo radicular y la emergencia rápida y uniforme de los cultivos, garantizando el aprovechamiento más grande del potencial genético de las semillas. Es un producto muy tranquilo, muy seguro para la aplicación, aunque hagan errores de aplicación por las dosis, no hay riesgo de fitotoxicidad. Es un producto que garantiza el uso más optimizado de los fertilizantes y por ello es una aplicación más amigable con el medio ambiente en el tema de contaminación química en el suelo. Un tema muy importante es que una vez que aplicamos como para maíz 20 a 30 kilos por hectárea, garantizamos con un volumen pequeño una eficiencia mejor o igual a las fuentes tradicionales y por ello hay una ganancia en logística, una facilidad de aplicación y por ello costos menores para el movimiento de los bultos o de las bolsas de fertilizantes en el campo. Si nosotros estuviéramos comparando con las aplicaciones de fertilizantes líquidos en muchas zonas de México, yo sé que trabajan con fertilizantes líquidos,
yo sé también que por otra parte llevan un movimiento muy, muy grande de cantidades de agua en los tanques, en los caminos de los predios donde se cultiva el maíz. Entonces, en este caso, además de mejorar la eficiencia agronómica, también hay una ganancia por el tema de logística y movimiento de cantidades, sea de producto físico, sea de producto líquido. El resumen del producto, además de un fertilizante arrancador, es que el MicroStar representa hoy día una tendencia que en muchos países ya se ha cambiado, se ha convertido en realidad de la microfertilización con aplicación muy localizada. Y esto solamente se puede alcanzar luego de distintos puntos, los cuales me gustaría acordar mientras vamos a finalizando la presentación. Solamente puedes lograr un buen éxito con fertilizante arrancador, número 1, si tienes la ubicación garantizada. Número 2, si traes productos con la granulación microgranulada, uniforme y que traiga todos los nutrientes de los granos. Número 3, que tenga resistencia al transporte y no genere polvo en las aplicaciones. Tema importante también, el tema del TPP, o sea, garantizar que además de poner muchos puntos disponibles de fósforo, que el fósforo esté garantizado a la solución del suelo y no a la fijación de cationes por el complejo de intercambio, complejo arcillo húmico o la capacidad de intercambio catiónico. Aquí me gustaría compartir con ustedes algunos resultados muy interesantes hechos por el equipo de investigación, desarrollo y marketing de la empresa ANVAC en la zona de Sinaloa, con las dosis que yo he mencionado, como 20 kilos por hectárea. Hicieron siembras al misma semilla, al mismo día, y pueden mirar la diferencia por el desarrollo de plantas. O sea, esta es la representación visual de todo que hemos platicado hasta ahora. Si pueden mirar a la izquierda, pueden mirar las hojas iniciales, las pequeñas hojas traen manchas moradas, ¿no? Y esto es decir que en esta zona, por algún motivo, sea por sequía o sea por suelos fríos, es decir que no hay asimilación necesaria del fósforo para el buen desarrollo de las plantas. A la derecha, con la aplicación localizada de MicroStar y el fósforo súper disponible, tienes una figura muy distinta, o sea, las plantas muy bien nutridas, traen un desarrollo radicular más grande y no traen la deficiencia morada, como pueden ver a la izquierda. Una otra fuente para comparación, hicieron buenos análisis foliares. Y en estos análisis pueden mirar algunas diferencias, por ejemplo, la asimilación de nitratos y fosfatos. Es decir, hay mucho más nitrógeno concentrado en las hojas del testigo que en el tratamiento con el producto. ¿Por qué? Una vez que haya un desarrollo más grande de las hojas iniciales y tallos, hay mejor distribución del nitrógeno adentro de la fitomasa, de la biomasa generada. Esto garantiza que haya menos combustible, menos nitrógeno disponible para plagas e enfermedades. Por otra parte, los fosfatos ahí se ve muy marcado como 10% más de incremento de asimilación o un aprovechamiento más eficiente del fósforo. El zinc, no es necesario decir, en este caso tenemos con un 20% más de zinc ya disponible en las hojas, es decir también que el aporte del fósforo, además del zinc soluble cerca de la semilla, garantizan un buen nivel de nutrientes en las hojas. Y por ello un desarrollo radicular y un buen desarrollo de hojas arriba del suelo. Bueno, de mi parte, yo quise hacer muy corto la presentación porque el tema del tiempo, y dejo abierto ahora a las cuestiones
para que tengamos una buena interacción. Agradezco mucho la paciencia, mi malo español, y estoy a las órdenes para seguir con la discusión con aquellas preguntas que les parezcan importantes. Muchas gracias. Gracias, Flavio. Como comenta Flavio, si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer vía el chat de Facebook y se la vamos diciendo aquí a Flavio. Demos unos momentos en lo que llega el sonido para ver si tienen preguntas, Flavio. Alex. Sí. A mí me llegó una pregunta por el WhatsApp. A ver, dímela. Si se la puedes decir a Flavio o a ti. Igual si que la contestamos los dos. Me decían que qué interacción tan positiva o negativa podría tener la interacción del zinc y el fósforo en la formulación. Creo que por ahí el Inge Flavio ya nos había comentado algo de eso. No sé si, Inge, ¿nos puedes apoyar? Sí, bueno, normalmente si quieren buscar la información, pero hay muchos papeles, muchos trabajos que prueban que a cada vez que uno aplica fósforo, las plantas tienen un efecto antagónico de absorción del zinc. Esto no tiene nada que ver exactamente con los productos, pero sí es un hecho fisiológico. Y mientras más fósforo uno aplica, más grande va a estar la deficiencia de absorción de zinc. Por ello, es muy importante para compensar este efecto, sobre todo cuando se aplica muy cerca de la semilla, que haya la aplicación conjunta del zinc. Y además, el zinc trae un efecto muy importante sobre las raíces. Y este zinc, desarrollando más raíces, trae un efecto de sinergia para promover un crecimiento más grande de raíces, y el fósforo va a aportar energía para el crecimiento de raíces. Entonces hay una retroalimentación entre fósforo y zinc. Como yo he platicado a ustedes, si miran el gráfico con el producto que traía solamente fósforo y el producto donde se sumó, donde se estuvo añadido el zinc, el efecto es inmediato. O sea, siempre que haya una aplicación del fósforo, sobre todo cerca de la semilla, es muy interesante que haya también una aplicación del zinc para que el efecto de crecimiento de raíces y absorción sea mejor. Entonces es un efecto antagónico por naturaleza que demanda una aplicación del zinc y por ello garantiza un efecto ampliado y no disminuyendo. No sé si me hago claro. Es decir, que una vez que haya aplicación del fósforo, siempre se recomienda que se haga una aplicación del zinc. Y cuando uno no hace esta aplicación, por naturaleza fisiológica de las plantas, hay un antagonismo. Por ello, la aplicación conjunta del fósforo y zinc no es mala, justo al revés. O sea, es malo cuando uno no hace la aplicación del zinc. No sé si me hago entender. Sí, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué diferencias hay con la aplicación de DAP o MAP versus MicroStar? ¿Los reemplaza o los complementa? Esta es una pregunta del $1.000.000, ¿no? Siempre hacen la misma pregunta en todas partes del mundo, ¿no? Bueno, el tema es así. El sistema de fertilización debe llevar en cuenta siempre análisis de suelo, ¿no? Y un poco de la historia del predio donde está ubicado el cultivo. Es decir, que hay suelos distintos, a cada zona corresponden naturalezas geológicas muy distintas. Entonces, no podemos comparar zonas que traen, por ejemplo, áreas muy arcillosas o áreas muy arenosas, comparándose zonas que traen riego y otras zonas donde están los cultivos temporales, es decir, donde no hay riego. Entonces, yo no tengo una respuesta exacta como si fuera una receta de tarta. La idea es que en cada zona uno tenga el máximo de información sobre el suelo, los niveles de fertilidad, las cantidades de fósforo que traen disponible en cada finca. ¿Por qué?
La recomendación pueden estar por reemplazar parcialmente, solamente mirando el efecto starter. Pueden reemplazar quizás en zonas muy fértiles, donde hay un nivel muy grande del fósforo, quizás pueden reemplazar 100%. Y hay reemplaces parciales que van a ser muy marcados por lo que uno va a encontrar en cada zona. Por eso me gusta decir que el buen sistema de fertilización es aquello donde tenemos distintos elementos para juzgar las dosis que de hecho vamos a aplicar. O sea, es un sistema dinámico, no es una receta fija, porque si así fuera, íbamos a tener una fórmula una sola formulación y una sola recomendación de fósforo para todas las zonas del mundo. Y de hecho no está así. Entonces, mi respuesta es decir que siempre el efecto marcado del producto va a estar en los primeros 15 a 30 días. Es un producto arrancador. El efecto starter del producto es clave para garantizar o por lo menos proporcionar un rendimiento más alto. Pero también es verdad que de acuerdo a las expectativas de rendimientos y los factores limitantes del suelo, también es posible que tengamos que aportar fósforo adicional. O sea, es muy probable que vayamos a aplicar parte del fósforo todavía en el cultivo, la parte inicial de su desarrollo, a través de la microfertilización con el producto Microstar, y la parte para garantizar el aporte adicional para un buen desarrollo, sobre todo para aquellos rendimientos más altos, que haya que garantizar una parte del aporte tradicional, abajo y al costado también. Entonces, que el Microstar es una opción, una tecnología que puede reemplazar todo o parte del fósforo tradicional. No me gustaría decir que se puede hacer igual en todas las zonas, porque así no me parece. Ok, gracias. Tenemos otras dos preguntas. ¿Cuál es la cantidad deseable en aplicación de fósforo en todo el ciclo de maíz, es decir, la dosis mínima? En este caso hay mucho que ver con los rendimientos, ¿no? Sí, Me gustaría quizás que Moy pudiera comentar, porque las realidades de cada país y sobre todo en cada zona del país conocemos que hay zonas muy maiceras de altísimos rendimientos y hay zonas donde el maíz ya no trae todas las buenas condiciones para hacer buenos rendimientos. Entonces, pienso que es un tema por extracción, o sea, los rendimientos es directamente proporcional al aporte del fósforo y también de la naturaleza de los suelos. Por ello me gustaría, ya que no vivo en México y no conozco tanto los suelos y todas las zonas maiceras, quizás mi amigo Moisés pudiera platicar con más propiedad y más consistencia. sí, gracias. Sí, definitivamente el tema del fósforo, si lo analizamos, hablando de concentraciones, digo, partimos desde concentraciones que a veces se aplican 25 o 30 unidades de fósforo como tal, haciendo la conversión dependiendo de la fuente. Pero si vemos en aplicaciones, por ejemplo, que van aumentando 50, 60, hasta 70, 80 unidades de fósforo, si vemos un crecimiento, una correlación muy fuerte en crecimiento de rendimiento. Entonces aquí, como acaba de decir el Inge Flavio, es totalmente correlacionado a tener una mayor cantidad de rendimiento, la mayor aportación de fósforo, ¿no? Pero también el fósforo, como ya lo hablamos en la presentación, es muy limitante sobre el tema de cómo puede ser perdido en el suelo y no ser bioasimilado por el maíz, ¿no? Entonces, si bien va a ser un factor el tema de las unidades de fósforo, pero vamos a tener en cuenta dos factores importantes. Uno, que no se pierda, que no se fije en el suelo, y la otra, que tengamos suficiente actividad inicial, como lo platicábamos, para que el fósforo pueda ser bioasimilado y podamos tener una buena estructura del cultivo en el inicio, para que después en las siguientes etapas tengamos una buena estructura general del cultivo y rendimiento, ¿no? Entonces, varía mucho, digo, es una pregunta muy buena, pero tiene tantas variables como una ecuación muy compleja, ¿no? Entonces, habría que determinar la situación particular, pero lo que sí es que tiene una fuerte correlación con rendimiento el aporte de fósforo.
Listo, No les paso escucho. otra pregunta. Dice, ¿tenemos alguna experiencia en maíces forrajeros? Los agricultores buscan tener un forraje desde un punto de vista bromatológico rico. ¿Han encontrado alguna diferencia en maíces donde se haya aplicado microestar? Acá en Brasil, mi experiencia con el maíz para silaje no es tan grande. Nosotros andamos muy enfocados con soja acá. La experiencia que he visto algo en Argentina es que el efecto de buen desarrollo de raíces de alguna manera va a resultar en un desarrollo de la parte aérea de hojas y tallos y mazorcas con calidad superior en muchos aspectos, pero no hemos hecho pruebas bromatológicas a nivel todavía para comprobar esto. Técnicamente pienso que es muy probable que haya una diferencia nutricional para esto, pero no tengo elementos todavía para garantizarlo. Pero cuando uno imagina una planta con mejor capacidad de absorción de nutrientes y un buen desarrollo la parte de la biomasa, seguramente uno puede empezar a mirar en cantidad de toneladas a más por hectárea y también un aspecto de calidad de silaje superior. Pero de hecho todavía no hicimos una experimentación más profunda en este sentido. Hemos siempre analizado los rendimientos y en este caso sí puedo garantizar que la cantidad de granos por hectárea, por los rendimientos más altos, esto puede garantizar una calidad mejor de energía y los elementos nutricionales que uno busca para el silaje de buena calidad. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede aplicar microestar si yo aplico 200 kilogramos por hectárea de amoníaco en presiembra? ¿Y qué experiencia tienen en el rendimiento? Bueno, el amoníaco, muy buena pregunta porque hemos platicado hasta ahora, el microstat trae 10% de nitrógeno, 40% del pentóxido de fósforo, azufre y zinc, y 2% de zinc. Bueno, los aportes de fósforo por todos los puntos que hemos comentado son muy eficientes aunque apliquemos 20 o 30 kilos de maíz por hectárea del microstar. O sea, garantizamos y tenemos todos los elementos que maximizan el efecto del fósforo. Sin embargo, el maíz, sobre todo en los altos rendimientos, el microstar no va a reemplazar la aplicación del nitrógeno. Así que mi recomendación es que tengamos muy claro que el fósforo que podemos manejar con el microstar, reemplazando parte o total del fósforo tradicional, no va a reemplazar la aplicación del amoníaco. Mi recomendación es que mantengan las aplicaciones del nitrógeno de igual manera. Perfecto, Flavio. Aquí, si me permites, Alex, Inge, Flavio, complementar Sí, por aquí la supuesto. experiencia de éxito que hemos tenido, como ya la mostró el Inge Flavio en el país, ha sido complementar precisamente la formulación, la mezcla física que se hace, reduciendo en algunos casos en un 20, 30 hasta 40%, pero definitivamente en función de sustituir una parte del fósforo, ¿no? Así, el tema sería como ven, todo el contexto que tiene Microstar es eficientar la asimilación de fósforo, no definitivamente el tema de nitrógeno, es poner el contexto para la buena asimilación de fósforo en particular. Eso sería como que lo que podríamos tener como respuesta también complementaria, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Digo, a no ser de que alguien más tenga otra pregunta, que parece ser que ya no tenemos más preguntas, creo que sería todo. Agradecemos a todos por su participación, por estar aquí con nosotros. Gracias, Flavio, y gracias, Moisés, por este tiempo. Gracias a ustedes por la organización. Ojalá haya sido posible aportar un poco de buena información a todos que acá estuvieron y estoy siempre a sus órdenes. Una vez que las cosas vuelvan a estar un poco más normales, me regresaré a México y ojalá pueda estar con muchos de ustedes que estuvieron con nosotros hoy. Muchas gracias.
Perfecto. Pues de mi parte también agradeciéndoles, poniéndonos a la disposición el equipo técnico, el equipo comercial de AMBAC para poderles aportar este tipo de tecnologías y soluciones de vanguardia, buscar poder tener, que puedan ustedes conocer de manera cercana esta tecnología, de esta nueva forma de poder bioasimilar el fósforo, los nutrientes para un buen arranque de los cultivos, en este caso de maíz. En su momento, si nos permiten, ojalá que, como dice el Inge Flavio, podamos hacerlo de manera presencial, mostrar los resultados que hemos tenido en otros cultivos, como el caso del agave, para que vean también los beneficios que se tienen en otros tipos de cultivos y otro tipo de manejos, ¿no? Y de nuevo, les agradezco mucho el tiempo y la atención a esta información y espero que las puedan utilizar de manera cercana en el corto plazo. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Y aquí concluimos nuestro webinar de MicroStar. Gracias. Éxito. Gracias.